Vamos a hacer el unboxing del HK9 Pro Plus. Ya como les había dicho en mi canal principal, desde hace un buen tiempo YouTube me está recomendando mucho videos como estos, sobre todo estos relojes, estas copias y todas estas cosas, o estos clones más bien. Así que me he decidido por comprar algunos. Ya por acá tengo lo que es el Hello Watch 3 Plus, pero la verdad es que este reloj casi no me ha gustado y pues la verdad es un poco inútil, ¿no? Entonces he querido ver de pronto cómo sería la experiencia con este otro. Me doy cuenta que parece que ya el reloj ha sido abierto o algo así, porque está pegado como con cinta por acá y por acá también. O sea, no viene cubierto en plástico como los videos que yo he visto, pero pues bueno, de igual forma vamos a ver qué es lo que trae acá, ¿no? Entonces vamos a abrirlo por acá y por acá también. Como que fue abierto y lo volvieron a cerrar con estas cintas. Espero yo que sea para que le hayan puesto alguna correa nueva o algo así. La caja es un poco rugosa. Vamos a mirar, aquí en la parte de atrás nos viene el reloj, como esta imagen. Por acá nos trae el código QR para descargar la aplicación de Wear Fit. Vamos a descargarla de una vez. Entonces venimos acá, escaneamos este código, le tocamos ahí y aquí ya nos aparecen los enlaces para ir directamente al Google Play o al App Store. Entonces le tocamos aquí donde dice App Store, ya que yo tengo el iPhone 15 Pro Max. Si tienes Android puedes tocar la parte donde dice Android. Así que bueno, entonces eso está descargando, vamos a seguir con el unboxing. Por acá tenemos este manual que nos indica cómo cargarlo. Por acá está en chino y por acá está en inglés. Por acá tenemos esta correa que está bastante bonita. Por acá ya tengo algunas otras correas, así que ahora vamos a probarlas. Y por acá tenemos lo que es el cargador, o bueno, el cable más bien. Vamos a sacar el reloj, viene bien cubierto. Vamos a quitarle este plástico. Bien, pues podemos ver que se ve bastante bonito. Aquí en la parte de atrás donde va el cargador también tenemos como un plástico, así que pues vamos a quitarlo. Por acá tenemos también como esta otra pegatina, hay que quitarla. Y así es como viene el reloj. Por acá la corona, que se siente bastante suave, pero al mismo tiempo se siente algo firme. Por acá tenemos este botón, que ya vamos a ver cómo funciona. Por acá tenemos un micrófono. Por acá tenemos el parlante. Y pues en la caja nada más. Así que pues esto vamos a hacerlo a un lado. Vamos a probarle esta correa, que esta es como la que más me gusta. Venimos, metemos esta por aquí, vamos a ver si le queda y si le queda bien. Y entonces así es como me quedaría el reloj ya con esta correa puesta. Como puedes ver, esta correa es bastante bonita. Entonces bueno, ahora sí vamos a prenderlo. Supongo yo que podemos prenderlo con el botón de arriba, con la corona. Vamos a verlo. Y efectivamente con ese botón vamos a poder prenderlo. Aquí ya nos da la bienvenida. Y pues rápidamente entra como al inicio. O sea, no tiene como una configuración ni nada de eso. Pues un poco extraño. Vamos a ver. Vamos a entrar acá en las aplicaciones. Por acá deslizamos. Siempre cuando me llega algo así me gusta restaurarlo otra vez. Entonces vamos a mirar cómo lo hacemos. Entramos aquí en la configuración. Entramos aquí donde dice universal. Por acá buscamos este fondo así como verdoso. La verdad es que no me gusta tanto. Pero pues bueno, vamos entonces ahora a restaurarlo de fábrica. Mientras tanto entonces vamos a ver cómo sería la aplicación. No sé si es que de pronto el reloj vuelve a prender solo. No estoy muy seguro. Vamos acá en la aplicación, vamos a darle el acceso al Bluetooth. Vamos a volver a prender el reloj, ya que parece que no se prende solo. Entonces lo dejamos presionado. Listo, ahí ya prende. Esta correa se la vamos a probar después. Bueno, y ahora sí ya nos aparece
todo el proceso de configuración. Por alguna razón ya como que viene activado, no sé si es que de pronto los vendedores lo activan antes de enviarlos, de venderlos, bueno, no lo sé. La pantalla, la verdad es que sí se ve bastante bonita, creo que ese sería como uno de los puntos más fuertes de este reloj. Vamos a ver si de pronto tiene más. Entremos aquí en configuración, establecer el idioma del reloj en español, vamos a darle que sí. Aquí ya nos muestra cómo la configuración para conectarlo al teléfono. Entonces aquí, no sé si obligatoriamente tengo que iniciar sesión, creo que sí, porque no nos aparece ninguna opción para salirnos o algo así. Entonces vamos a darle en continuar con Apple, aquí en ocultar mi correo. Aquí ya nos aparecen los permisos para la ubicación, vamos a darle en permitir al usar. Aquí el acceso a salud, vamos a darle en activar todas y vamos a darle en permitir. En la parte de acá arriba nos aparece para añadir dispositivo, entonces vamos a tocarle ahí y no puede ser, al parecer esta aplicación está llena de anuncios. Entonces aquí ya nos aparece el reloj, vamos a darle en conectar o en conexión. Aquí en el reloj nos aparece la solicitud para emparejarlo, vamos a darle otra vez porque al parecer hay que hundirle rápido. Entonces le damos aquí en el check y listo, parece que ya. En el teléfono nos siguen apareciendo más solicitudes para utilizar el Bluetooth. Entiendo, nos aparece lo del chat GPT, que eso lo vamos a probar más adelante. Le damos acá en finalizar. Y entonces ahora sí ya tenemos el reloj conectado a nuestro dispositivo. Acá nos siguen apareciendo más cosas. Permitir que HK9 Pro Plus reciba notificaciones de tu iPhone. Vamos a darle en permitir. La verdad es que la pantalla se ve mejor de lo que me imaginé. Entonces primero vamos a mirar lo de las carátulas. Aquí podemos ver que cambia de color. Si lo dejamos presionado, aquí ya nos aparecen las demás carátulas. Aquí tenemos esta personalizada, que supuestamente aquí es donde vamos a poder colocar alguna imagen como de fondo. Por acá ya nos aparece la carátula para las creaciones con inteligencia artificial. Por acá tenemos esta, que pues bueno, la verdad es que a mí no me gusta tanto. Por acá tenemos esta otra de Snoopy. Estas animaciones son como muy lagueadas, no sé, como muy lentas, así que no la vamos a colocar. Por acá tenemos esta otra, vamos a ver si la hora se sincronizó correctamente, pues parece que sí. Si tocamos una vez sobre la pantalla no pasa nada, vamos a ver qué pasa si tocamos por acá, a ver si nos lleva como los accesos directos, pues parece que no. Por acá tenemos esta otra. Esta carátula vamos a poder editarla, pero simplemente vamos a poder cambiarle como el color. Entonces si dejamos esta, vamos a ver, hay que seleccionarlo acá. Y entonces ahí ya nos queda con el color que acabamos de poner. Por acá tenemos la de Tom, que también se ve bastante lenta y lagueada. Y pues bueno, esa carátula tiene hasta sonido incluso. Si deslizamos de abajo hacia arriba nos aparecen como estos widgets. Si seguimos deslizando ya nos entra aquí como a todo el menú de las aplicaciones. Si deslizamos de arriba hacia abajo no es posible volver a donde estábamos con los widgets. Si deslizamos de izquierda a derecha ya vamos a tener como esta pantalla dividida, pues bueno, así es como ellos lo llaman. Si deslizamos de derecha a izquierda vamos a tener estos widgets. Por acá tenemos lo que es como la medición de ritmo cardíaco. Si seguimos deslizando, por acá tenemos lo que es la medición del sueño. Por acá lo que es el clima. Por acá tenemos lo que es el reproductor de música. Al parecer este dispositivo no se puede conectar con audífonos Bluetooth. O vamos a ver, por acá en los tres punticos. No nos aparece para conectarlo con los audífonos Bluetooth. Si seguimos deslizando ya no tenemos nada más. Si dejamos presionado vamos a poder editar esos widgets. Y por acá vamos a poder agregarle más. Entonces por acá vamos a poder agregarle lo que es la presión, control de música, MID y el oxígeno en sangre. Entonces vamos a dejarlos ahí. Y por aquí ya nos aparece, la verdad esto no sé qué es. Si tocamos una vez en este botón, vamos a ver qué pasa. Listo, aquí ya nos abre como este menú donde vamos a tener algunas configuraciones o algunos accesos rápidos. Si lo tocamos aquí en editar vamos a poder agregar más opciones. Entonces vamos a agregar todas estas. Veo que este reloj como que tiene más opciones que el Hello Watch 3 Plus. Ya después de que lo hayamos agregado vamos a poder seleccionar aquí finalizar y ya nos van a quedar ahí. Bueno, todas estas funciones ya las vamos a ver en un video más adelante.
en un próximo video. Si giramos la corona aquí en la carátula no pasa completamente nada. Vamos a entrar ahora en la configuración. Supuestamente ese reloj trae 2 GB de almacenamiento, pero personalmente no creo que tenga 2 GB de almacenamiento. Vamos a mirar por aquí lo que dice la información personal. Creo que no debe tener nada porque aquí en la aplicación no he configurado nada. Acá donde dice notificar, vamos a tener el puntico rojo para cuando tengamos alguna notificación que no hayamos leído. Vamos a mirar ahora aquí donde dice universal acerca de esta máquina. Nombre de Bluetooth HK9 Pro Plus, versión del firmware. No sé si de pronto tenga alguna actualización, pues no lo creo porque aquí en la aplicación no me ha aparecido nada. Y pues por acá nos aparecen más datos del reloj. Por acá donde dice configuración del lenguaje, pues el idioma. Conectarse el teléfono, ya está conectado, restaurar de fábrica, reiniciar y cerrar. Listo, eso es como todo lo que tenemos aquí. Por acá donde dice el modo no molestar, pues bueno, ya sabemos cómo funciona. Pantalla y brillo, vamos a mirar. Ese es como el brillo más bajo que tiene y vamos a poder subirlo desde aquí mismo. Este es el brillo más alto. Por acá tenemos la opción de levantar para encender la pantalla, ya está activado. Cubrir la pantalla para apagarla. Aquí dice cubrir pantalla apagada, pero no funciona. No sé, de pronto, a ver, voy a apagarlo y voy a volver a prenderlo. Vamos a ver. No funciona. No sé. Modo de luz constante, vamos a activarla. Vamos a poder seleccionar lo que son 12 horas, 24 horas o siempre activado. Por alguna razón no funciona, quería saber más o menos cómo se veía. Luz constante, listo, ya lo tenemos. Tamaño de fuente, vamos a poder hacer la letra un poco más grande o un poco más pequeña. A mí me gusta que la letra sea pequeña, entonces vamos a dejarlo ahí. Tiempo de apagado de la pantalla, vamos a poder seleccionar 10 segundos, 5 segundos o 30 segundos. No tenemos pantalla siempre encendida. Vamos a colocarle 5 segundos, voy a esperar a que se apague y vamos a ver cómo nos queda. Y no se apaga la pantalla. No se apaga. Ya han pasado como 20 segundos y no se apaga. 5 segundos, ok. Bueno, no sé, no funciona. Vamos a ver qué será esto de pantalla de despertar. A ver, vamos a ver qué pasa aquí. Después de un minuto de inactividad, presiona para encender la pantalla del reloj y volver al dial. Y pues aquí en pantalla y brillo ya no tenemos más funciones. Vamos a mirar entonces ahora lo de sonido y tacto. Por acá el volumen de los medios. Fíjate que acá en el teléfono también sube y baja el volumen. Míralo, ahí lo puedes ver. Audio multimedia. Cuando está activado el audio multimedia del teléfono se reproduce en el reloj. No quiero eso, entonces lo desactivamos. Recordatorio áptico, no sé qué significará eso, la verdad. Por defecto, poderoso. Ya, esto es lo de la vibración. Entonces aquí por defecto vibra muy suavecito y en poderoso pues vibra un poquito más fuerte, pero de igual forma la vibración es muy suave. Tono de mensaje, vamos a activarlo. Notificación del sistema, vamos a activarlo también. Vámonos para atrás. Listo, aquí en gestos pues están activados. Supongo yo que es para hacerle así como el Series 9, para poder contestar. En algunas ocasiones y en algunos videos he visto que incluso cuando está así como el reloj en la parte de abajo, cuando uno lo tiene como así y lo mueve así, se contestan las llamadas. Pero de igual forma vamos a ver cómo funciona eso. Por acá tenemos lo de contraseña, para bloquear el reloj con una contraseña. Definición de clave, definición de la tecla de abajo, debe ser esta de acá. Vamos a tocarle ahí, doble clic, vamos a poder colocarle alguna función de estas. Atrás, prensa, supongo yo que es para cuando se deje hundido el botón, no se active alguna de estas funciones. Vámonos para atrás. Batería, en ese momento tenemos un 27% y eso que el reloj había llegado con un 30 y pico, así que pues vemos que ya se ha gastado un poco. Vámonos para atrás. Configuración de la hora, bueno, esa se configuró automáticamente. Dormir, modo de sueño, vamos a mirar. Abrir automáticamente, cuando esa función está activada, el modo no molestar y las funciones de bloqueo de pantalla se activarán durante el tiempo de suspensión. Bueno, dejémoslo ahí. Seguimiento del sueño, vamos a activarlo. En el HelloWatch 3 Plus, la verdad es que esa función funciona muy mal. Tener que esperar a que esto termine de moverse es bastante fastidioso. Recordatorio de carga. Recordatorio de carga, bueno, vamos a activarlo. Dormir, deporte, pausa automática, recordatorio de inicio de entrenamiento. Ok, fin de entrenamiento,
Pulsa para pausa. Por acá tenemos unidad de medida. Bien, vamos para atrás. Ritmo cardíaco, bueno, tenemos reloj de cabecera, vamos a activarlo. Eso supongo yo que es para cuando esté cargando nos aparezca como la hora en grande y así en color verde. Tenemos tema del menú, vista del menú, vamos a poder seleccionar estas opciones que ahora ya más adelante las vamos a ver. También vamos a poder cambiarla tocando 2 veces de la corona. Ahí está, si tocamos 2 veces nos cambia ya a esta otra vista. Algo interesante es que si giramos la corona se va a hacer un poquito más pequeño, y si rotamos la corona hacia el otro lado se va a hacer un poco más grande, y si seguimos rotando va a entrar a la aplicación. Entonces, por ejemplo, vamos a seleccionar esta de aquí de actividad, y si giramos la corona, pum, nos entra inmediatamente a la actividad. Si seguimos tocando 2 veces, pues ya nos abre esta otra vista, que sinceramente se me hace un poco feo porque esta animación es como un poco lenta, no sé, como lagueada. Pero hay una forma de poder quitarla y pues ya lo veremos en un próximo video. Por acá tenemos esta otra opción que se me hace más fea todavía y esta otra que se me hace mucho más fea, así que prefiero dejarla en esta de aquí. Por acá también vamos a tener lo de isla inteligente, así que pues vamos a tener como una isla dinámica, así como la que tenemos acá en el iPhone, aquí en el reloj. Y ya por acá abajo, ¿qué más tenemos? Configuración de la pantalla, pantalla dividida, pantalla secundaria. Ya tenemos la pantalla secundaria. La pantalla dividida fue lo primero que les mostré cuando deslizamos de izquierda a derecha. Ahora, como seleccionamos la otra pantalla, nos aparecen ya como estas otras opciones, que pues en pocas palabras sería como lo mismo si deslizamos de abajo hacia arriba en esta pantalla. Por acá abajo tenemos el recordatorio de salud, recordatorio de sedentarios, recordatorio para beber agua y más recordatorios por acá. Por acá tenemos lo que es el modo ahorro de energía, que ya tenemos un 27%, no lo voy a activar. Y por último tenemos lo que es la guía de ayudas. Aquí escaneamos el código y nos aparecerá de pronto información en el teléfono o algo así. Por acá tenemos lo de ChatGPT. Al momento de que nosotros entremos a grabar algo en ChatGPT, o como a decirle algún comando, nos pide el acceso al micrófono. Pues al parecer tiene que utilizar el micrófono del teléfono. Vamos a darle permitir y volver a grabar. Esto es para crear carátulas con inteligencia artificial. Entonces, si tocamos aquí, vamos a colocar, por ejemplo, vamos a decirle algo: Barack Obama con gafas. Clic para finalizar. Y como puedes ver, pues lo leyó todo. Vamos a decirle algo: Barack Obama con gafas. Vamos a volver a grabar. Barack Obama con gafas. Finalizar. Vamos a ver ahora. No, pero es que el problema es que es demasiado lento. Listo, entonces aquí ya nos reconoce Barack Obama con gafas. Vamos a darle en generar. Y acá en el teléfono también nos aparece como la misma animación. Aunque creo que aquí en el teléfono también debimos de haberle configurado algo. Pero vamos a ver de pronto qué pasa. Y no puede ser. Barack Obama es un perro. Y entonces así es como nos queda. Yo creo que hay que configurarle algo acá en la aplicación. Vamos a mirarlo. Les recuerdo que yo soy todo un novato con estas cosas, porque pues yo nunca había comprado como cosas así que sean clones, copias o algo así. Entonces pues por eso, ¿vale? Pero pues de igual forma vamos a mirar. Entonces acá donde dice Exquisita Esfera IA, vamos a entrar ahí, anuncios, Barack Obama con gafas. Y nos sale un perro. Ah, bueno, es porque lo tengo seleccionado en animales o algo así. Entonces vamos a ver si de pronto seleccionamos algún otro. No hay algo como con personas. Bueno, digamos que el más parecido sería este. Entonces vamos a volverlo a hacer ya que seleccioné otro. Aunque no te voy a negar que no está feo el fondo. Fíjate, un perrito. Entonces vamos a volver acá y vamos a colocarle otra vez. Vamos a decirle Barack Obama con gafas. Clic para finalizar. Vamos a esperar un momento. Este video está quedando demasiado largo, pero pues de igual forma vamos a hacerlo así bien. Barack Obama con gafas, vamos a crearlo. Aunque sí tengo que decirte que este proceso es bastante demorado, así que pues hay que tener un poco de paciencia. Y no sé. No sé si es que de pronto la inteligencia artificial no sabe quién es Barack Obama, pero bueno, así que no lo vamos a hacer más. Dejémoslo ya hasta ahí. Vamos a mirar entonces ahora lo de ChatGPT, que ahora sí ya lo tenemos por acá. Entonces ya tenemos aquí preguntas y respuestas. Por acá tenemos creación inteligente. Vamos a entrar a preguntas y respuestas. Vamos a mirar. ¿Quién es Barack Obama?
Vamos a ver si de pronto aquí sí sabe quién es Barack Obama. Ya tenemos un 25% de batería. Aquí lo puedes ver. Ok, bueno, ahora sí nos está diciendo la información correctamente. Como puedes ver, vamos a darle en finalizar, aunque no nos aparece demasiado texto. Creo que de pronto aquí es de la aplicación sí, pero pues todavía no lo he visto, entonces pues vamos a dejarlo hasta ahí. Acá en creación inteligente vamos a entrar, preguntas y respuestas, plan de ejercicios. Aquí nos dice alimentación saludable, guión para TikTok, estilo Instagram. Vamos a ver qué pasa si lo hundimos en estilo Instagram. ¿Cómo hacerme viral en Instagram? Vamos a ver qué nos aparece con eso. No soy mucho de utilizar Instagram, pero pues de igual forma vamos a ver qué nos responde. Ok. Entonces aquí ya nos dice algunas cositas, como publicar contenido de calidad, asegúrate de que tus publicaciones sean creativas. Y bueno, aquí ya nos dice algunas cosas más, pero no hay forma de seguir mirando lo que dice. Quizás desde acá, desde la aplicación, vamos a averiguarlo ahora mismo. No nos aparece nada sobre la inteligencia artificial aquí en la aplicación. Bueno, eso ya lo miraré y en otro video les voy a comentar. Entonces bien, pues vamos a dejarlo ya hasta ahí. Por acá tenemos lo de grabadora de voz. Por acá tenemos lo de música. Eso ya lo vimos. Por acá tenemos presión arterial. La verdad no creo que funcione, pero pues de igual forma ahí está la opción. Por acá tenemos temporizador. Por acá tenemos las alarmas. ¿Y esto qué será? Ah, ok, la sirena. Por acá tenemos lo que es el clima, que ya lo vimos también. Por acá tenemos la linterna. Ah, por acá tenemos lo de la cámara. Vamos a mirar cómo funcionaría. Se supone que en la aplicación debería de abrirnos la cámara o algo así, pero parece que no. Vamos a hundirle atrás y vamos a mirar otra vez lo de la cámara. Vaya a la aplicación para abrir la cámara. Ya estoy en la aplicación. Estoy en la aplicación, no me abre la cámara. Aquí tampoco aparece como alguna opción a hacer una fotografía. Permisos a la cámara, vamos a darle permitir. Y ya nos aparece. Por acá también tenemos lo que es el Live View en el reloj, pero pues vemos que es bastante lentico. Entonces tocamos aquí para hacer una foto. Okay, vamos a hacer otra foto. Y ya por acá en la aplicación tenemos para encontrar el reloj. Pero solamente suena 2 veces, así que pues supongo yo que hay que estar tocándole ahí cada rato para que siga sonando. Por acá tenemos lo de despertador, vamos a poder agregar aquí el despertador. Por acá tenemos pulsador meteorológico, ok, configuraciones, contactos frecuentes. Por acá tenemos lo de las notificaciones, ocultar el contenido de las notificaciones. Por acá tenemos todas las aplicaciones para que nos envíen las notificaciones, marcador de aplicaciones, marca de juegos, tienda de software. Por acá tenemos algunas aplicaciones para instalarle, personalizar la esfera del reloj. Por acá vamos a poder agregarle fondo de pantalla, un fondo como esta parte de aquí, para que nos aparezca acá el fondo. Esfera, por acá vamos a poder colocarle alguna imagen a nuestra esfera. Vamos a ver si le colocamos alguna. Vamos a darle el acceso a todas estas imágenes que tengo aquí descargadas y listo. Ok, ya nos aparecen aquí. Entonces digamos por ejemplo que voy a seleccionar esta. Aquí lo dejamos, vamos a ver, hundimos aquí en hecho, seleccionamos. Por acá vamos a poder seleccionar el estilo para que nos aparezca la batería, por aquí para que nos aparezca como lo del ritmo cardíaco, los pasos. Por acá tenemos otra vez los pasos, creo. Por acá tenemos más ritmo cardíaco, pero pues ya es como en diferente estilo. Por acá nos aparece el clima, por acá otra vez la batería. Vamos a dejarle esta, aunque tiene unas letras ahí en chino que no sé qué serán. Posición, vamos a poder colocarlo en el medio, abajo, como a este lado de acá. Aquí el color, vamos a dejarle este color y vamos a darle en instalación. Aquí ya está pasando la carátula, vamos a ver cuánto tiempo tarda. Ah, bueno, aquí sí fue un poco más rápido, entonces como puedes ver así ya es como nos queda. Vamos a eliminarla, si la queremos eliminar pues ahí ya la eliminamos. Vamos a ver por acá, vamos a agregarle otra por acá. Digamos que vamos a colocarle esta de aquí. Seleccionamos, coloquemos la hora más acá abajo, por ejemplo ahí, las letras en blanco y vamos a pasarlas, pues así es como nos queda. Lo único malo que estoy viendo es que no puedo colocarle como un puntero, porque por ejemplo si yo quisiera colocar esta de aquí, esta carátula, pero si yo quisiera los punteros no es posible. ¿Cómo coloco los punteros?
no se puede. Entonces la carátula me quedaría así, que la verdad pues no queda como tan bonita, ¿sabes? Si tuviera los punteros sí quedaría mucho más bonita, pero pues bueno, es lo que hay, es lo que tenemos, nada que hacer. Por acá en lo de papel pintado vamos a poder colocarle los fondos aquí en la pantalla de las aplicaciones, como ya les dije. Por acá tenemos más carátulas para colocarlas. Esta cuesta 99 centavos, por acá cuestan $1. He visto que por ahí hay algunas que son gratis. Así que pues bueno, por el momento vamos a dejar ya el video hasta aquí, porque se supone que este es un canal de cortos, pero pues ya he hecho el video demasiado largo. Vamos a ver si la cambiamos. Por acá tenemos la que hemos creado con inteligencia artificial, y por acá tenemos las imágenes que podemos colocar desde la aplicación. En un próximo video vamos a hablar un poco más sobre este reloj. Cualquier cosa que vaya descubriendo por ahí pues le hago video. Y pues bueno, antes de irme vamos a probar la última correa. Por cierto, ya se me estaba olvidando colocarla. Entonces esta vamos a colocarla aquí. Entonces ya esto venimos y lo colocamos aquí, por ejemplo. Y listo, así es como me queda. Definitivamente me gusta mucho más esta correa de acá, como que se ve un poco más elegante. Así que pues bueno, eso sería todo por el video de hoy. Cualquier duda, cualquier pregunta me la dejas saber acá abajo en los comentarios. Suscríbete, regálame un like y muchas gracias por ver.